Bienvenidos a www.soloseneluniverso.com.ar. En esta ocasión vamos a hablar sobre el incidente de la huella del pajarillo, basado en textos de Jorge Suárez, Centro de Informes OVNIS, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. La noche del 9 de enero de 1986, en una finca rural ubicada a metros de la ruta provincial 17 que corre paralela a la Sierra del Pajarillo y que une la ruta nacional 38 con el paraje conocido como las Grutas de Ongamira, se encontraban tres integrantes de la familia Gómez: doña Esperanza, su hermana Sara, que residía en Buenos Aires, y su nieto Gabriel, de 12 años de edad, que vivía en la vecina localidad de Cruz del Eje y que, como todos los veranos, pasaba sus vacaciones en casa de su abuela. Siendo pasadas las 22 horas, se encontraban a la luz de un farol de querosén, ya que por aquellos años la casa no tenía energía eléctrica, jugando una partida de naipes. La noche era muy calurosa, como corresponde a la época estival en la región del norte del Valle de Punilla. Por ello, las puertas y ventanas de la modesta vivienda se encontraban abiertas. De pronto, doña Esperanza cree escuchar el ruido de un auto que parecía llegar a la finca. Al fijar su atención en este sonido, interrumpió el juego de naipes. Este sonido también había sido percibido por Sara y Gabriel. A continuación, vieron que una potente luz roja penetraba por ventanas y puertas, iluminó toda la habitación. Ante el estupor de los tres, se incorporaron de sus sillas y se dirigieron hacia la ventana que da al frente de la casa y vieron una luz roja muy grande que corría de un lado al otro por las lomadas del pajarillo, y momentos después la vieron sobrevolar la chacra y luego se posó sobre el sauce que se encontraba a unos 10 metros de la casa. Doña Esperanza sintió mucho miedo, ya que pensó que esa luz podía dejarlos ciegos, porque la luz era verdaderamente enceguecedora, y junto a Sara se retiró a las habitaciones interiores mientras llamaban energéticamente a Gabriel, que se había quedado inmovilizado en la ventana observando ese extraño objeto que tanto pánico le había provocado a su abuela y a su tía. Doña Esperanza le dijo a Gabriel que cerrara la ventana. Cuando fue a cerrarla, a través de la reja vio la luz. De pronto, ésta prendió la luz roja y no la pudo ver bien, pero cuando se prendía la clarita, lo podía ver mejor. Lo primero que pensó que era la luz mala, porque venía de la sierra y no podía ver bien qué era. Se veía cada vez más grande y se movía balanceándose, y cuando apagó la luz roja, la pudo ver bien. Esto era lo que decía Gabriel cuando era entrevistado. Era una cosa redonda con esas ventanillas. A la altura de estas alumbraba la luz roja y la de arriba era clarita. Me dio mucho miedo y luego de cerrar la ventana me acosté, pero la espié por la ventana de mi habitación mientras pensaba que el ruido que escuchamos al principio pudo ser un auto, pero nada tenía que ver con la luz que vi, porque ésta no hacía ruido, sí realizaba constantes cambios de luz entre la clarita y la roja. Inclusive, cuando ésta se apagaba, se apreciaba una pelota achatada que mostraba desde los bordes externos unas líneas de luz blanca como tubos fluorescentes que se dirigían a su centro. Mi abuela no cree en estas cosas, pero lo que vi no era un avión y no hacía ruido. A la mañana siguiente llegó a la casa el hijo de doña Esperanza, Manuel Gómez, que regresaba de su trabajo nocturno, y al pasar por la ruta frente al pajarillo, observó una extraña mancha ovoide de color negro sobre la ladera sureste del pajarillo. Al comentar luego con su familia esta circunstancia, estos le relataron la noche de miedo que habían pasado. Gabriel se interesó por la ubicación de la extraña huella y así pudo certificar que estaba en el mismo punto donde él creyó ver venir el objeto en dirección a la casa de su abuela.
Fue tanta la sorpresa de Manuel por el relato de su familia y la aparición de esa fracción de pastos quemados en la sierra, que decidió ensillar 2 caballos y acompañado de Gabriel se dirigieron al lugar. El primer intento del primer día fue fallido, ya que equivocaron la senda. Por eso, un tanto desilusionados, regresaron, pero con la fiel promesa de volverlo a intentar al día siguiente. Así fue como por fin, bien orientado, llegaron al lugar. A Gabriel le pareció raro lo que veía. Estaba todo quemado en una gran superficie, pero de una forma curiosa, ya que la paja brava estaba quemada en la parte superior, de abajo nada, algo muy diferente a los acostumbrados incendios forestales que son tan frecuentes en la zona. Días después, Jorge Suárez, como secretario de gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte, recuerda: una mañana llegó a mi despacho un vecino relatándome que en la zona del Pajarillo había aparecido una extraña mancha quemada justo frente a la finca de los Gómez. Esto no sé por qué me llamó la atención y comenté el incidente con el señor intendente, don Diego Cés, quien casualmente era amigo personal de la familia Gómez, y de pura curiosidad organizamos una excursión a la zona. La comitiva se completó con la presencia del entonces diputado provincial Andrés Argañarás, el fotógrafo municipal don Raúl Ochonga, el señor intendente, el menor de sus hijos y yo. Cuando llegamos a la zona, estaba lloviendo y las nubes tenían un plafón muy bajo. Llegamos a la finca donde nos recibió doña Esperanza amablemente, a quien interrogamos sobre lo sucedido días atrás. Doña Esperanza nos relató todo el miedo que habían vivido aquella noche, pero nos sugirió que habláramos con Gabriel, ya que él era quien más sabía del suceso. Para ello, teníamos que desplazarnos unos kilómetros hacia Ongamira, donde el niño se encontraba jugando con unos amiguitos, y hacia allí nos dirigimos. Hallamos a Gabriel jugando con unos amiguitos. Este era un niño común, con esa imagen de ingenuidad que tienen los niños de su edad en esta parte de Córdoba. Nos narró con total simpleza los hechos ocurridos en la noche del 9 de enero, inclusive dibujó en el suelo arenoso del lugar en donde nos encontrábamos la forma del objeto que vio aquella noche. Nos narró también la excursión que realizó con su tío Manuel para comprobar aquella misteriosa quemazón sobre la ladera del Pajarillo, y ante nuestra consulta se ofreció a llevarnos hasta el lugar donde, según él, se podía ver con total propiedad esa extraña mancha. Subimos a los autos y nos dirigimos al lugar. Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que ya habíamos pasado por el sitio, desde donde se observa la misteriosa marca que no vimos por las nubes bajas que presentaban una pequeña tormenta de verano. Al descender del auto, la visión de esa especie de pelota negra que quizás alguien había olvidado sobre esa vegetación verde esmeralda brillaba de una manera especial como consecuencia de la lluvia caída momentos antes. El espectáculo era fascinante. Raúl, el fotógrafo municipal, preparó sus cámaras y comenzó a registrar imágenes que al correr de los años se fueron convirtiendo en un documento formidable que luego recorrió todo el mundo. Mientras los demás nos interrogábamos con la vista qué era aquello, estuvimos realizando distintas consideraciones, quizás todas ellas tan absurdas como equivocadas. Luego nos dispusimos a desandar el camino hacia Capilla del Monte. Al llegar al lugar, se me ocurrió informar a la radio de la Universidad de Córdoba este extraño hecho. El conductor del programa, que se emitía en esos momentos, me permitió salir al aire para contar lo sucedido en el Pajarillo. Este informe lo copió la agencia de noticias Telan, que la transmitió al país y a todo el mundo. Luego, a los pocos días, una legión de periodistas, investigadores y curiosos, ¿por qué no?, comenzó a llegar al lugar. Sin saber absolutamente nada, un investigador del equipo de Fabio Serpa casualmente había elegido Capilla del Monte para pasar sus vacaciones.
Durante el viaje hubo que hacer una parada en Villa Carlos Paz y en un kiosco de venta de diarios se enteró desde los titulares de los matutinos que algo misterioso había sucedido en una sierra llamada del Pajarillo. Enseguida, su fino olfato de investigador le indicó que podía estar ante un fenómeno unido a la temática ovni, y para colmo, el suceso había ocurrido cerca del lugar donde pasaría unos días de descanso. Al llegar a Capilla del Monte, se alojó en el camping municipal y una vez instalado, se dirigió a entrevistar a Jorge Suárez, funcionario de gobierno municipal, que había informado a la prensa sobre los detalles del acontecimiento. Luego de una reunión donde se interesó de los pormenores del caso, solicitó al funcionario ayuda para trasladarse al lugar, entrevistar a los testigos y, si era lo que suponía, comenzar una investigación de campo. Luego, en la finca de los Gómez, y al realizar la entrevista con los testigos, su experiencia en la investigación le hizo reparar en un detalle que los funcionarios habían dejado pasar. El sauce en donde Gabriel avistó, detenido al lugar 24 horas después, comenzó a deshojarse como si algo misterioso hubiera acelerado su tiempo biológico. El investigador recogió algunas de aquellas hojas, las puso en una bolsa de plástico para luego ser analizadas en laboratorio. Pero mucho antes de estas conclusiones científicas, aquel añejo sauce protagonizó otro hecho sorprendente. A los pocos días comenzó a florecer nuevamente para recuperar todas sus hojas y seguir su vida normal como si nada hubiera pasado. Sí, algo había pasado. Meses después me envió un importante informe realizado por un laboratorio de Buenos Aires, donde se pudo comprobar que aquella cosa que Gabriel vio detenida sobre la copa del sauce por un método desconocido, chupó toda la clorofila de aquel árbol. Esta realidad se comprobó tratando de hidratar las hojas, cosa que resultó imposible. Vale la pena puntualizar que esta circunstancia había podido certificarse en otros descensos de ovnis en distintas partes del mundo. Conclusiones atípicas también ofrecieron los estudios realizados con los insectos, la tierra, las cenizas y la poca vegetación que quedó. Mientras, la sociedad capillense, después de este fenómeno, se psicotizó de una manera tan sorprendente como natural. Los periodistas e investigadores siguieron llegando, tratando de descubrir la verdadera entidad del fenómeno.